Continuamos con este estudio de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y si usted recuerda y estuvo aquí la semana pasada, pues empezamos a estudiar la parte final, la sección final de esta carta, que abarca desde el capítulo 10 al capítulo 13, que es el último capítulo de esta carta. Y digo que es como la última parte final de esta carta porque Pablo usa esos 3 capítulos para defender su ministerio, su autoridad apostólica, porque sabe que lo que hay en juego es el mensaje del evangelio, el único mensaje que Dios diseñó para que el ser humano pueda ser salvo de la misma ira de él. Y bueno, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo, en los primeros versículos de este capítulo 10, pues retoma la defensa de su ministerio. Y como decíamos, el tono de voz que él usa aquí es un tono ya no pastoral, es un tono más bien de un supervisor, de alguien que cuida la grey del Señor, y sobre todo porque sabe que hay lobos rapaces que quieren de alguna manera arrastrar las ovejas del Señor de la verdad. Y es por esa razón que el apóstol Pablo empieza a cambiar de tono, porque en vez de dirigirse a toda la iglesia como lo estuvo haciendo en los primeros versículos, él lo que va a hacer es empezar a dirigirse de manera directa a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y aquel pequeño grupo que empezaron a escuchar las insinuaciones, las difamaciones de estos falsos maestros que hacían contra la persona del apóstol Pablo. Y es por eso, si usted recuerda, que el apóstol Pablo inicia este capítulo 10 con los primeros siguientes versículos. Dice el versículo 1: Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2: Pues ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, de aquel atrevimiento, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que andamos o anduviésemos según la carne. Así que ya de entrada podemos ver cómo el tono de Pablo aquí en estos versículos es un tono fuerte, un tono duro. Y no solamente vemos el tono aquí en estos versículos, sino sobre todo en el versículo 6 y los siguientes versículos que estaremos estudiando las próximas semanas. Dice el versículo 6, dice ahí Pablo, dice, estando prontos para castigar, ahí se incluye ahí a los que lo acompañaban, pero es el apóstol Pablo que les está diciendo, yo ya estoy listo para castigar toda desobediencia si tengo que hacerlo, estoy resuelto ya. Así es que podemos concluir, hermanos, que ciertamente ahí se ve un cambio de tono. La voz de Pablo, cómo se expresa a través de esos versículos, es un tono fuerte y duro. Y una vez más, vuelvo a recalcar, Pablo cambia de tono porque sabe que lo que está en juego no es solamente su reputación, su persona, sino lo que está en juego es la credibilidad, la reputación del mensaje del evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo se vuelve severo, se vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque él tiene que detener todas esas acusaciones falsas que sus opositores, hermanos, empezaron a inventar y empezaron a propagar. Y es por esa razón que el apóstol Pablo empieza a defenderse de esa acusación que podemos nosotros deducir por estos versículos que estaban haciéndole. Dice Pablo ahí, pues aunque andamos en la carne, o sea, algunos nos tienen que andamos según la carne, o sea, según los sentimientos del corazón, según los pensamientos del hombre. Y Pablo dice, aunque ciertamente vivimos en este cuerpo humano, no militamos según la carne, no peleamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y además llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es muy claro, hermano, a través de estos versículos que Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiéndose contra todas esas acusaciones, difamaciones, y lo hace de una manera fuerte y firme. ¿Por qué? Porque él sabe que a las ovejas débiles, cabezonas, sí, hay que hablarles con ternura, con amor, con un tono pastoral, y cuando esas ovejas no entienden por la buena, pues de igual manera se les habla duramente, trayendo disciplina si es necesario, pero a estas ovejas, aunque cabezonas y rebeldes, contumaces, no se les trata como se les debe tratar a estas personas que son lobos rapaces, que intentan separar a las ovejas de Dios, de las verdades de Dios. Así que lo que ahora el apóstol va a hacer, y ya no quiero traer más preámbulos, simplemente quiero entrar de lleno para que podamos escudriñar estos versículos restantes que abarcan del 7 al 18.
Y lo que vamos a ver al apóstol Pablo hacer es pues defender, ¿verdad?, su ministerio contra estas acusaciones de sus opositores. Y de una manera implícita, el apóstol Pablo nos va a dar rasgos, marcas, características de lo que es un verdadero hijo de Dios, de lo que es un verdadero cristiano, un verdadero apóstol. Yo no sé si usted vio el título de este mensaje, pero el título que le dimos es algunas características de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y Pablo, a medida que empiece a plantearnos sus argumentos de su defensa, pues él va a dar evidencias de que él es un verdadero cristiano debido a las características que él ha presentado cuando estuvo con los corintios. Y, por ejemplo, hermanos, nosotros aquí estamos y Dios quiera, ¿verdad? Así creemos por fe. Pensamos que todos somos cristianos, o sea, que todos tenemos verdaderamente el Espíritu de Dios obrando en nosotros. O sea, todos aquí parecemos cristianos, ¿verdad? Estamos en un lugar donde se predica la palabra de Dios y eso ya nos hace parecer cristianos. Y si oramos, pues eso nos lleva a parecernos más a un cristiano. Y si cantamos alabanza, pues más, ¿verdad? Así que dentro de una iglesia, pudiéramos decir que sí, todos los que están adentro son cristianos. Sin embargo, la Biblia nos va a decir que no siempre es así. Así es que la pregunta que vamos a hacer en medio de esta enseñanza, a través de los versículos que vamos a ver, es: ¿somos verdaderamente cristianos? ¿Eres tú un genuino cristiano nacido de Dios? ¿Vive en ti verdaderamente el Espíritu Santo de Dios? Segunda de Timoteo 2:19, Pablo ahí le dice a Timoteo que el fundamento de Dios es firme. Y dice él, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. O sea, Dios sabe perfectamente quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Sin embargo, las personas, por no examinarse a sí mismo para comprobar si su fe es genuina o no, pues desconocen con una seguridad, con el 100% de certeza, si son cristianos o no lo son. De hecho, el apóstol Pablo, en el último capítulo de esta carta que estamos a punto ya de finalizar de estudiar, pues él exhorta a los corintios a examinarse. Escuchen lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice Pablo ahí está un imperativo, una orden: examínense a ustedes mismos para ver si están en la verdad. Y una vez más dice, pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no saben que en ustedes está Jesucristo? ¿O están reprobados? Así que la pregunta es, ¿en verdad somos verdaderos cristianos? Bueno, como ya dije, el apóstol Pablo, a través de su defensa, va a plantear una serie de argumentos que van a comprobar, primeramente, que él es un verdadero discípulo, porque recuerda, las acusaciones es de que Pablo no es un verdadero discípulo, apóstol del Señor, de Cristo, y Pablo pues va a dar sus argumentos y va a dar evidencia a través de esos argumentos que ciertamente él es un verdadero cristiano por los rasgos que él ya ha manifestado. Bueno, nosotros al ver eso vamos a poder tener ese examen, esa prueba, y podernos ver ahí si nos reflejamos en esas características que Pablo nos va a mostrar para poder contestar esa pregunta. ¿Somos verdaderos cristianos o no lo somos? ¿Puedes tú discernir a un siervo de Dios? ¿Puedes saber si una persona que está detrás de un púlpito domingo a domingo es un verdadero siervo de Dios o no lo es? Nosotros no somos Dios, yo sé que nosotros no somos Dios, pero nosotros sí tenemos la revelación de Dios. La revelación de Dios, las verdades de Dios que agudizan nuestro discernimiento, la capacidad de poder distinguir entre las personas que son de Dios y no lo son. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad, si conocemos los rasgos de un buen cristiano que nos revela Dios en la palabra de Dios. Y la cosa es esta: tú puedes distinguir entre esos supuestos siervos de Dios que predican domingo a domingo si son verdaderamente cristianos. Vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Hoy en día, para nosotros los cristianos, nos es bastante fácil asumir que cualquier persona es cristiana. O sea, somos muy ingenuos en eso. Simplemente porque, qué sé yo, conociste a alguien en el trabajo y de repente después de darle la bienvenida y de decirle, cuenta conmigo, yo estoy aquí para apoyarte, a lo mejor el compañero nuevo de trabajo te dice, qué bien, gracias, Dios te bendiga. Y a lo mejor por ese Dios te bendiga, tú ya deduces ingenuamente que él es cristiano, porque dijo que Dios te bendiga. O sea, hoy en día muchos cristianos piensan
que porque alguien habla de Dios, que porque alguien habla de Jesús, porque alguien canta las canciones de los cantantes cristianos modernos, pues ya son automáticamente cristianos, genuinos, nacidos de Dios. O sea, si esa persona te dice, Cristo te ama, pues entonces uno ya deduce que es cristiano. Sin embargo, esa es una prueba seria, segura, que nos garantice de que verdaderamente esas personas son cristianas solo porque dicen cualquier cosa que los verdaderos cristianos dicen o hacen. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga si esto debe ser así. Recuerda que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino, ¿quién es el que entra en el reino de los cielos? O sea, no es el que le dice Señor, Señor al Señor, el que lo dice a través de los cantos, a través de sus oraciones. Dice Jesús que es aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Quién es aquel que hace la voluntad del Padre? Todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, según lo que dice Ezequiel y Jeremías. Dios dijo, en aquellos días yo voy a derramar de mi Espíritu. ¿Para qué? Para que me obedezcan, para que cumplan mis estatutos. Entonces, esas personas que reciben el Espíritu Santo son las que se caracterizan, no perfectamente, pero sí genuinamente, por querer vivir para hacer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Jesús, muchos me dirán, o sea, no van a ser pocos, muchos, y yo creo que esos muchos van a salir precisamente de este siglo moderno. Y le van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas para ti, veníamos a la iglesia constantemente. Y dice Jesús, ¿qué les va a decir en aquel día? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús también dijo en otra ocasión que por sus frutos los íbamos a conocer. Ya vio, pastor, canta alabanzas y canta bonito. No, cuando él canta yo siento la presencia del Señor. Esa no es la presencia del Señor. Tú sientes algo bonito porque el don que Dios le dio a esa persona en su voz, pues te hace estremecer. Como alguna canción, si eres o si fuiste fan de Luis Miguel, una buena canción, te hace sentir bonito, pero no la presencia de Dios. La presencia de Dios para nosotros los cristianos casi no la sentimos. Es por fe, no es por vista, no es porque siento la presencia del Señor constantemente. La mayor parte de nuestro caminar con Dios la vivimos por fe, no por sentir, no por ver a Dios. Entonces, dijo Jesús, por los frutos los van a conocer, o sea, no por cómo canta, no por cómo ora, no porque se sabe la Biblia, no, por sus frutos. O sea, el mismo diablo conoce las Escrituras. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo le citó a medias a Jesús las Escrituras. Pero creen, pastor, porque el hecho de estar ya aquí domingo a domingo en la iglesia, eso es creer. Los demonios creen y tiemblan, dice también Santiago. Así es que no son estos los frutos a los que se refiere Jesús. ¿A qué fruto se refiere? Al fruto del Espíritu Santo. O sea, estas personas, si son verdaderamente cristianas, porque tienen el Espíritu Santo, van a ir creciendo en amor. De hecho, la carta de Juan, la primera carta de Juan la escribió para que los cristianos de aquel entonces pudieran comprobar si eran verdaderamente cristianos. Y una de las características principales que Juan da es que el que es nacido de Dios ama. Y ese amor va creciendo a medida que va caminando con el Señor. Así es que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, abundancia, mansedumbre, templanza. Es a este fruto que se refiere Jesucristo. Mire, hay algunos que cuando uno va al restaurante y el mesero ya al finalizar ya todo el servicio te da la cuenta y cuando ya ahí dejas la propina y todo, pues muchas veces el mesero te dice, gracias por venir, Dios te bendiga. ¿Eres cristiano? No soy cristiano. Bueno, creo en Dios. Y a veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿eres cristiano? Nada más damos por sentado que él es cristiano. Sin embargo, ve tú a saber si verdaderamente es cristiano. Ve tú a saber si ese Dios te bendiga es el mismo Dios tuyo, el verdadero. No sabemos a qué Dios le está diciendo él que te bendiga. Así es que si pensabas dejar un tratado, porque acostumbras a dejar tratados evangelísticos, pues ya no se lo vas a dejar porque te fuiste pensando que él era un verdadero cristiano solo porque dijo Dios te bendiga. Y ahí lo importante, hermanos, de primeramente usar la escritura para evaluarnos, para ver si nosotros somos verdaderos cristianos, pero segundamente también para poder nosotros evaluar a los demás. Porque ya nos dijo Jesús, en aquel día muchos van a decir, Señor, hicimos esto en tu nombre y aquello y el otro, pero Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí. Entonces, hay una necesidad
¿De que qué? De que tenemos que predicarles a esos que creen que van al cielo, pero en verdad no van, Señor Jesús. Entonces es necesario ver estas características que Dios nos deja a través de esta carta del apóstol Pablo para podernos evaluar, como ya dije, número uno nosotros, pero también para evaluar a los demás. Y sobre todo para evaluar a esos hombres que domingo a domingo están detrás de un púlpito como este, predicando la palabra de Dios. O sea, ¿verdaderamente es un siervo de Dios? ¿O está usando la palabra de Dios para traficar, para negociar con la palabra de Dios? Ahora la pregunta entonces es, ¿cuáles son las marcas, los rasgos, las características de un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos detectar a un cristiano farsante, a un maestro farsante? Para entonces asegurarnos, una vez de identificarlo, si es un supuesto cristiano, pues darle el evangelio de una manera sabia. O si es un falso maestro, una vez que lo identifico que sí lo es, pues para poderlo denunciar y alejarme de él. Porque no podemos estar oyendo sus mentiras. Pero dice mucha verdad, sí, pero si está diciendo mentiras fundamentales o mentiras que vienen y afectan esos aspectos fundamentales de la vida espiritual del creyente, pues entonces hay que alejarnos. Porque así como tú no te tomarías todo un vaso de agua pura, con solamente una gotita de veneno mortal, tú no te lo tomarías, ¿verdad? Yo creo que nadie nos lo tomaríamos. Inclusive, aunque no fuera veneno, si fuera una gota de agua negra, apestosa, salida del baño, nadie se la tomaría. Bueno, porque tú piensas que nuestra alma debe de estar recibiendo toda esa porquería falsa que viene de Satanás. No viene del Espíritu de verdad. Y es ahí lo importante de por qué debemos nosotros conocer estas características de un verdadero cristiano. Para poder evaluarnos, número uno, nosotros mismos, pero también para evaluar a los demás. Imagínate, yo mencionaba el ejemplo de que si tuvieras un compañero de trabajo que es cristiano, pero empiezas a ver que su comportamiento de todos los días, o sea, su patrón, de cómo se comporta es algo frecuente y va en contra de la Biblia, pues entonces tú dices, cánico, como que esta persona no es cristiana, debería de pedirle a Dios sabiduría para empezarle a hablar acerca del evangelio. Quizás no le vas a decir porque no debes tú no eres Dios, tú no eres un verdadero cristiano por esto y por aquello y por lo otro. Pero sí de manera sabia empezarle a hablar del evangelio. Quizás, oye, deberíamos de compartirle a este otro compañero acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias, oye, no saben ni qué es el evangelio. No saben que el evangelio se compone por la buena y la mala noticia y empieza a hablarle del infierno. Supuestamente enseñándole, diciéndole, debemos de predicarle a aquella otra persona, pero ya le estás evangelizando de manera indirecta. Pues es necesario que nosotros sepamos todas estas características. Y quizás tú estás aquí y eres uno de aquellos que dicen, no, pues nosotros no deberíamos de hacer eso, pastor. Eso es juzgar y hay que dejar que Dios juzgue. No, como vamos a ver ahorita, Jesús nos llama a juzgar con justo juicio. Entonces, debe de haber un criterio. Debe de estar en nosotros un deseo por querer averiguar si las personas son verdaderamente cristianas para poderles presentar el evangelio. Y en cuestión de los falsos maestros, para advertirle a los demás, sobre todo a las ovejas que inician el camino del Señor. Así es que yo espero que tú abras las antenitas de tu cerebro para que entonces Dios te pueda dar discernimiento a través de las verdades que vamos a ver a continuación. Con esto en mente, escucha lo que dice el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, miran o miráis las cosas según ¿qué? Según la apariencia. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes están juzgando únicamente según la apariencia. Y esto no debe de ser así. Según lo que escuchan acerca de mí, contra mí, ustedes lo creen. Ustedes juzgan según las apariencias, según lo que se dice, según lo que se ve a ojo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí Pablo de manera implícita? O sea, Pablo ahí nos está diciendo que lo están acusando de que no es cristiano, de que no es de Cristo, pero Pablo es como si les dijera, si ustedes están completamente convencidos de que sí son verdaderamente cristianos, pues piensen que también nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿quién les dio el evangelio? ¿Quién estuvo ahí con ustedes y plantó la iglesia de ustedes por 18 meses? Fui yo, Dios me usó. Así es que, si ustedes están convencidos de que verdaderamente son de Cristo, pues piensen en eso. Yo también tengo que ser de Cristo. Sin embargo, miran según las apariencias. Bueno, la primera característica de un verdadero siervo de Dios que podemos sacar de aquí es que
El hombre de Dios no mira, no juzga las cosas según las apariencias, como estaban haciendo los cristianos de Corinto, ese grupito. No, Pablo dice, no, yo juzgo con justo juicio. O sea, yo razono. Este pasaje me hace recordar el pasaje de profeta Samuel cuando Dios lo envía a ungir a David. Y dice ahí 1 Samuel 16:6. Dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Y qué le responde Jehová? O sea, Samuel estaba mirando según las apariencias, según su percepción humana. Y Dios le dice lo siguiente a Samuel. No mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, no es este el hombre, no es a quien yo escogí para ser el siguiente rey. Samuel vio a un hombre alto, fornido, fuerte, y de seguro es este cumple según mi criterio con los requisitos para ser el rey de Israel. Y Dios le dice, no, no es así, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, los corintios, hermanos, estaban juzgando a Pablo según las apariencias, según lo que ellos escuchaban, según lo que ellos miraban, pero no estaban siendo objetivos, críticos a la hora de juzgar al apóstol Pablo. Y por lo tanto, volviendo a ese comentario que hacía hace un rato, si tú eres de esas personas que piensas que no tenemos derecho para juzgar a otras personas, bueno, pues pon mucha atención para que la Biblia te corrija. Recuerda que la Biblia es beneficiosa ¿para qué? Para corregir, ¿verdad? Cuando estamos en el error, la Biblia corrige. Y escucha lo que en una ocasión Jesucristo le dijo a sus oyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque es verdad que no debemos de ser criticones, juiciosos, o sea, criticar nomás por criticar y nomás estamos señalando, ¿verdad? Hay gente que se dedica a eso y que, no sé, por no tener el Espíritu Santo de Dios, ellos se enfocan solamente en las cosas negativas de los demás y ahí están criticando y sacan versículos fuera de su contexto. Y bueno, la cosa es que ciertamente, hermanos, no debemos criticar de esta manera. Sin embargo, sí debemos de tener criterio. Sí debemos de juzgar con justo juicio. Y estas son dos cosas totalmente diferentes. O sea, que seas un criticón juicioso, crítico, a que juzgues con criterio, con objetividad, usando la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la clave, según Jesús, aquí en Juan 24, está en que debemos de juzgar con justo juicio. Dice ahí Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino más bien juzgar con ¿qué? Con justo juicio. O sea, no juzguen según las apariencias, como estaban haciendo los corintios, sino más bien evalúen bien, escudriñen, examinen, investiguen. Y es como que Pablo le está diciendo a este grupo de corintios, el problema con ustedes es que ustedes juzgan según las apariencias, pero yo les voy a dar una serie de realidades por las cuales alguien puede determinar de plano si es una persona genuina, creyente o no lo es. Volvamos al versículo 7. Dice ahí Pablo, mira las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, ya nos dijeron los falsos profetas que tú eres una persona débil, que no sabes hablar, no tienes oratoria, no convences a nadie, porque escucharon a esos falsos profetas. Pero estas personas, en vez de darse a la tarea si esto era así, no lo hicieron. Y entonces ellos están juzgando según lo que estaban escuchando de los falsos profetas. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, según Dios, nosotros debemos de juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Y esto quiere decir que no debemos de temer, que no debemos de tener temor a examinar a cualquiera. O sea, no debe de haber temor. Si tienes que examinar a un pastor para ver si está en la verdad, examínalo. Si tienes que examinar si una iglesia está en la verdad, adelante. O sea, no tengas inclusive temor por examinar tu propia fe. Es bíblico. Ya se los acabo de leer. Según Corintios capítulo 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si están en la verdad. Pruébense. Pablo está diciendo, hay algunos de ustedes que se están comportando como si el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Deberían de probarse porque corren el peligro de que ustedes terminen creyendo que verdaderamente habían sido salvos por Cristo, que verdaderamente eran cristianos y allá se lleven el chasco
Porque Jesús les diga, verdaderamente ustedes no eran mis discípulos, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que, hermanos, no debemos temer de examinar nuestra fe. No debemos tener temor de examinar a una iglesia, a un pastor o a cualquier otra persona. Ahora, no debemos de tener ese temor siempre y cuando nosotros examinemos con justo juicio. Si no lo haces con justo juicio, entonces sí teme. Tienes que examinar, averiguar, investigar de acuerdo a las directrices que Dios nos da a través de su palabra. Tenemos que imitar a la iglesia de Berea. ¿Qué hizo la iglesia de Berea? Bueno, la iglesia de Berea examinaba todo lo que escuchaban del apóstol Pablo, inclusive. O sea, ellos se basaban no en sus propias opiniones, no, esto sí es verdad, esto sí viene de Dios, porque esto lo siento en mi corazón. Y mi corazón cuando me dicta, pastor, siempre acierta. Y bueno, no debemos nosotros de basar lo que enseñan los demás en base a nuestras propias opiniones o convicciones. No, tenemos que basarlo en la verdad de Dios. Escucha lo que dice Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos. ¿A qué cree que entraron a las sinagogas? A enseñar la palabra de Dios. Y estos, dice el versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Están más estudiados, más capacitados. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sin embargo, no se quedaron ahí. Se recibieron la palabra, quiero escuchar esas verdades de Dios, y estaban gozosos y salieron gozosos y ahí se quedaron. No, dice ahí la Biblia que ellos escudriñaron, se investigaron como un buen investigador hace a la hora de querer sacar la verdad, de encontrar la verdad. Pues un investigador hace las preguntas necesarias para averiguar cuál es la verdad. Un periodista que es honesto, que es íntegro, él se encarga de sacar la verdad, ¿verdad? Y anunciarla. Bueno, esto fue lo que hicieron estos cristianos de Berea, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que enseñaron Pablo y Silas en esa sinagoga. ¿Eso que dijo Pablo concuerda con lo que está escrito en la Biblia? No, pues que sí, pues adelante, hay que creerlo. Gloria a Dios por Pablo. No, pues que no, pues entonces será muy Pablo. Te estimo mucho, Pablo. Inclusive has hecho milagros con los pañuelos tuyos. Por ahí me contaron, no lo vi yo con mis ojos, pero por ahí me contaron que eran sanos los enfermos, pero lo siento, eso va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad absoluta, es la autoridad más alta. O sea, básicamente la autoridad que tiene la palabra representa la misma autoridad que tiene Dios. Dios inspiró toda esta palabra. Y es la palabra de Dios la que tiene la palabra final. No son los milagros. No, el diablo puede usar gente para hacer milagros. Así es que, hermanos, Dios nos llama ¿a qué? A examinar nuestra fe, pero también a examinar la fe de los demás. A examinar a los falsos maestros, a los pastores. Yo creo que desde que yo recuerdo, desde que he estado pastoreando esta iglesia, ya por más de 16, 15 años, yo siempre les he invitado a través de los años a que ¿qué? A que examine lo que yo enseño. A mí me conviene. Mejor enseñar a la iglesia, decirle. ¿Por qué? Porque si yo de repente empiezo a desviarme de doctrinas fundamentales que perjudican tu salvación y mi salvación, pues entonces ustedes, si son responsables, son maduros, van a venir a confrontarme y eso a mí me beneficia. O sea, nos beneficia a ambas partes. Así que yo siempre les he invitado a través de los años a que todo lo que escuche detrás de este púlpito, pues usted lo pase por el filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy plenamente consciente de que la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. ¿Y cómo se descubre, cómo se conoce la verdad? Pues escudriñando la Biblia, estudiándola detenidamente. Y Pablo, en otras palabras, les está diciendo aquí a los corintios, ustedes juzgan según las apariencias. Y esto no es correcto. Ustedes más bien deben de investigar, de analizar, de escudriñar si nuestro cristianismo es verdadero o no lo es. Miren nuestro comportamiento, miren nuestros frutos. Miren nuestro amor que hemos demostrado hacia ustedes, nuestra paciencia, nuestra longanimidad para sufrir todo lo que hemos padecido por predicarles el evangelio. O sea, no basen sus decisiones, sus conclusiones según las apariencias, según lo que oyen, sino básenlos en la verdad. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo de manera general la Biblia, hermanos? Tú como cristiano tienes el deber ¿de qué?
de analizar el cristianismo de las personas que dicen que son cristianas comunes y corrientes, como de los líderes, de los pastores. ¿Por qué? Porque según la Biblia siempre va a haber falsos cristianos. ¿Y qué? Pues allá ellos, pastor. No. O sea, tú cuando ves a una rata fuera de tu casa, pues tú puedes decir, allá la rata, ¿verdad? Pero ya cuando la ves dentro de tu casa, ¡ah, mamacita, la rata! Y empieza a hablarle a todo el mundo, ¿verdad? Para que saque la rata. Bueno, algo así se debe de hacer. O sea, nosotros debemos de averiguar si somos cristianos o no lo somos. Si tu compañero es cristiano, no lo es. Si tu hijo es cristiano, no lo es. ¿Para qué? Para que entonces le prediques el evangelio. Y si los falsos maestros aparentan muy bien, porque se visten como ovejas, ¿verdad? Tienen apariencia de que son de Dios. Si estas personas están dentro de la iglesia y uno no hace nada, se van a comer el rebaño del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y la Biblia nos está diciendo, tú tienes el deber de analizar tu cristianismo, el cristianismo de los demás, y sobre todo el cristianismo de aquellos que predican la palabra de Dios detrás de un púlpito domingo a domingo. Escuche lo que el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 11, que primero Dios estaremos estudiando la próxima semana. Pablo aquí, después de enlistar, o en medio de estar enlistando, mejor dicho, sus sufrimientos que él ha padecido por ser un fiel apóstol de Jesús que predica el evangelio, escuchen lo que Pablo dice, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Ya Jesús te está diciendo que dentro de los verdaderos cristianos va a haber falsos cristianos. Ya Pablo nos lo está diciendo. Pero eso no me interesa, de verdad debería interesarte. Esto es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, beneficiosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la misma importancia que Dios le da a este tema. Y la Biblia ahí nos está advirtiendo claramente que va a haber entre los verdaderos cristianos falsos cristianos. Va a haber entre las ovejas cabras. Va a haber entre el trigo cizaña. Entre los peces buenos van a haber malos peces. O sea, de una o de otra u otra forma Dios nos dice que esto va a ser así. Sin embargo, no lo vemos o no le damos la importancia que Dios le da a este tema. Así que es como si Dios nos dijera, no seamos ingenuos, dejen de ser unos ingenuos, dejen de dar por sentado que porque ciertas personas hacen cosas que los cristianos hacen, pues ya son verdaderos cristianos. Pablo les dice, no se vayan por las apariencias, más bien examinen todo con buen juicio. Versículo 8, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, en otras palabras, aunque yo exagero un poco este punto de mi autoridad, no me da vergüenza, o sea, lo hago con un propósito, lo hago para comprobar que ciertamente yo soy un verdadero de Dios. No sé cómo algunos dicen que no lo soy, que solamente estoy usando mi autoridad apostólica para meterle temor a algunos, pero no es así. Pablo dice ahí, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, dice ahí, la cual el Señor dio, ¿para qué? Para edificación y no para su destrucción. No me avergonzaré. Esta es la siguiente característica de un verdadero cristiano. Está ahí de una manera implícita. El verdadero cristiano, como Pablo, usa su autoridad ¿para qué? Para edificar y no para destruir. La Biblia nos va a decir que la autoridad dentro del cristianismo no se usa, hermanos, con el propósito de destruir. No, es como la usan la gente que no tiene el Espíritu Santo. Usan su autoridad, ¿para qué? Para destruir al final de cuentas, para sobresalir ellos destruyendo aquellos por los que pasan, ¿verdad? Aquellas personas que pisan ellos para lograr sus objetivos. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo soy un verdadero cristiano. La autoridad apostólica que Dios me dio la usé para edificarlos a ustedes. No fue para destruirlos. Más bien, ustedes están destruyendo esa edificación al estar prestando oído a las enseñanzas de los falsos maestros. Así es que una segunda característica de un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano usa la autoridad para edificación. Escucha lo que dice Mateo 20:25. Aquí Jesús nos va a decir cómo tú debes de usar tu autoridad. Yo no tengo autoridad apostólica, no la tienes, pero eres padre de familia, tienes autoridad. Quizás eres jefe dentro de la empresa para la que tú trabajas. ¿Cómo estás usando esa autoridad? ¿Para edificar o para destruir? Escucha lo que dice Mateo 20:25. Entonces Jesús
Llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Versículo 26. Mas entre vosotros, ¿qué? No será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, es como si Jesús estuviera diciendo: ¿ustedes ven cómo ese gerente malo trata a la gente? Entre ustedes no va a ser así. ¿Ustedes ven cómo ese esposo trata mal a su mujer? Entre ustedes no va a ser así. ¿Ustedes ven cómo ese padre trata mal a sus hijos? Entre ustedes no va a ser así. ¿Ves cómo ese dueño trata mal a la servidumbre? Entre ustedes no va a ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Alguien que tiene autoridad la debe de usar para servir, porque el servir edifica. No la usa para destruir, para ser servido. Dice el versículo 27, no sé si lo proyecté, si está ahí. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Hoy en día, la mayoría de aquellos que dicen que son apóstoles, que son grandes siervos de Dios, no sirven. Ellos piden un buen asiento diferente al de los demás, un estacionamiento exclusivo, el usar los mejores carros, aviones. Y esto va en contra de lo que Jesús enseñó. Este tipo de falsos maestros se comportan de acuerdo a los gobernadores del mundo. ¿Y por qué se comportan así? Porque son del mundo. Imitan a su padre el diablo. Pero el verdadero cristiano imita a su Señor. Son siervos. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Sirvieron. Y después de haber alimentado a toda esa multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿qué les dijo Jesús? Recojan las cestas. Los apóstoles. Y aún todavía Jesús les dice: cuando ustedes hayan hecho todo lo que les he mandado perfectamente, digan: siervos inútiles somos. Yo no llego ni a siervo inútil. O sea, porque es cuando ya hayas hecho todo, completamente todo, lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Quién ha cumplido con eso? Bueno, tú también no llegas a siervo inútil. No sé qué hay debajo de siervo inútil. Menos que nada. ¿Qué será ahí? Eso es lo que somos. Así es que, hermanos, ¿cómo estás usando tu autoridad? ¿La usas para edificar o para destruir? Dios nos está diciendo: examina cómo usas tu autoridad. Porque esto puede comprobar si es un patrón frecuente, constante, perpetuo sobre todo. Lo más seguro es que no eres siervo mío. Piensas que lo eres, pero no eres. Que si lo fueras, el Espíritu Santo que ya hubiese depositado en tu corazón te llevaría a no usar así tu autoridad. Irías de grado en grado creciendo en cómo usas tu autoridad. Es que esa es la pregunta, hermano. ¿Tú estás usando tu autoridad con el propósito principal de edificar o con el propósito principal de destruir? ¿Cómo usas la autoridad como papá, como jefe de empresa, como esposo? Deberías de examinarte. Y deberías también de examinar cómo usan los demás la autoridad. ¿La usan para destruir o para edificar? Mire, para algunos la vida es una patada en cadena, por así decirlo. ¿Cómo así? Bueno, tu jefe, el mero jefe, está enojado. Y cuando está enojado, el jefe, como es del mundo, como es hijo de Satanás, pues se encolariza y viene y arremete con el primer súbdito. Y ¡pah! Y luego ese, que tiene también autoridad, tiene algunos bajo su cargo, pues ese también va y arremete con los demás. Y en esos los demás, a lo mejor tú ya no tienes un cargo ahí en la empresa. ¿Con quién vas y tú a arremeter? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? Eso es algo en cadena. Y la cosa aquí, hermanos, es ¿cómo estás usando tu autoridad? Tú como esposa tienes autoridad para con tus hijos. ¿Cómo la estás usando? ¿Para edificar o para destruir? ¿Para hacer que tus hijos se acerquen más a Dios o para que se alejen? La Biblia manda a los padres a no provocar a ira a sus hijos. Muchas veces nosotros con nuestra reacción antibíblica nos alejamos más a nuestros hijos, los provocamos a ira. Y ellos en vez de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. ¿Cómo tratas a los meseros? Y sobre todo cuando no te dan algo bien. ¿Cómo tratas a los del trabajo? ¿Cómo tratas a tu familia? Escucha lo que dice Romanos 14:19. Dice Pablo: así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Y luego dice ahí, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. O sea, yo tengo autoridad, pastor, yo tengo derecho como cristiano. Yo conozco Biblia, yo sé que comer esa carne de cerdo, pues no es malo, comerme los camarones, la sangre inclusive, pastor. Es cierto, tienes esa autoridad, ese derecho. Pero ¿qué te dice ahí Dios? No destruya la obra de Dios que comenzó en esa persona que todavía es débil, que le molesta. No lo destruyas, más bien haz todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es eso? Usa bien tu autoridad. ¿Para qué? Para la edificación. Y esto lo puedes poner en cualquier otro aspecto de la vida. Tenemos libertades cristianas, sí, amén. Pastor, ¿puede usted tomar? Yo puedo tomar y no tengo un cargo de conciencia, pero lo voy a hacer. No, porque puedo perjudicar la fe débil de los demás. Además, ni me gusta, no es tentación para mí. Yo nunca le hallé deleite a la cerveza. Yo lo debo y parece que estoy tomando jarabe para la tos. Pero aún así, si yo pudiera, yo no lo haría. Lo mismo debe de hacer cada cristiano. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestra autoridad? ¿Para edificar o para destruir? Pastor, pues yo prefiero no usar mi autoridad. ¿Por qué? Porque soy muy torpe y tonto y no quiero destruir a nadie. Por mejor no la uso y le transfiero mi autoridad a mi esposa, que ella sí sabe. No. O sea, hagas uso de tu autoridad o no hagas uso de tu autoridad, está afectando para edificar o para destruir. Aunque no hagas nada. O sea, yo mejor no la uso la autoridad, pues no está haciendo nada y está afectando, no está edificando. Así es que no hay un punto neutral, no. Tenemos que usar bien la autoridad que Dios nos ha dado en los diferentes aspectos de la vida. Porque la cosa es que todo lo que hagas con tu autoridad, sea correcta o incorrectamente, sea que la hagas a un lado o se la relegues a alguien, va a destruir o va a edificar. Y Pablo nos está diciendo, examínense, vean cómo están usando la autoridad que Dios les ha dado, porque el hombre verdadero de Dios usa correctamente su autoridad para la edificación. Versículo 9 y 10. Y leo el 8 para recordar lo que Pablo ya dijo ahí. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Versículo 9. Para que no parezca como que os quiero, ¿qué? Amedrentar, o sea, aterrorizar, causarles miedo por las cartas. Porque la verdad, dicen los que me difaman, los que me acusan, que las cartas son duras y fuertes, a la presencia corporal mía y la palabra menospreciable. O sea, yo no tengo una apariencia imponente física, ¿verdad? Como el hijo del papá de David, se me olvidó su nombre, el cual lo vio Samuel y dijo, es este porque está alto y estaba fornido y todo eso. Pablo es como si dijera, o sea, ustedes me acusan de no ser un verdadero cristiano simplemente por lo que ven en mí, alguien a lo mejor chaparrito, calvo, qué sé yo, y eso como que no impacta a nadie, como que no le llama la atención a nadie, y además dicen que no tengo buena oratoria. Bueno, yo lo que les he escrito, no les he escrito para asustarlos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que la autoridad de Pablo no asustaba. Es decir, cuando venían o sabía las iglesias, Pablo se viene a la iglesia, no era que a temblar porque Pablo nos va a regañar. O como el niño, ¿verdad? Que sabe que su papá regresa del trabajo y como es muy iracundo, explota rápidamente, empieza inclusive a temblar y hasta se hace pipí del miedo. Lo mismo las esposas, aquellas que supieron de que sus madres padecieron violencia doméstica, saben de lo que estoy hablando. O inclusive si lo estás pasando o saben de alguien, estas personas tiemblan. Bueno, Pablo no usaba su autoridad para eso. ¿Para qué la usaba Pablo? Para edificar. O sea, yo no causo temor en los demás, como si dijera Pablo. Versículo 11 y 12. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice Pablo, no son juiciosos. O sea, el tipo de comparación que ellos hacen, de juicio, es algo que a nadie le debe importar, no tiene valor, porque se juzgan según su propio conocimiento, según su propia perspicacia, según su propio razonamiento y no según el razonamiento, la regla de Dios, no según Dios. Y esta es una tercera característica de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es soberbio.
O sea, no eres alguien que dice, yo dicto cuál es la regla de comparación. Yo me comparo con esto, no con lo que dice Dios. Yo me comparo solamente con lo que yo creo que es lo seguro con lo cual yo me debo de comparar. Y Pablo dice, no, yo no soy un soberbio. Yo no me comparo con la regla de medir mía. No, yo me comparo con la regla de Dios. La regla de medir que yo encuentro a través de la palabra de Dios. Así es que un verdadero cristiano no es un soberbio, es una persona humilde. Una persona que sabe que necesita compararse con la palabra de Dios. Y al compararte con la palabra de Dios, pues te ayuda a ver si verdaderamente tú estás manifestando el fruto del Espíritu Santo. Un aspecto del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre, es la humildad. Yo te pregunto, ¿quién es el ejemplo de ejemplos de humildad? Jesús, ¿verdad? Aprender de mí que soy manso y humilde. Bueno, los cristianos debemos de parecernos a Jesús. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de aprenderte la Biblia, que hay que conocer Biblia. No se trata de cantar alabanza, no se trata de orar. Muchos supuestos cristianos que no lo son pueden hacer todo eso. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Bueno, se trata de parecernos a Cristo, de ser más como Cristo, de ser manso, de ser humilde. Y si tú no estás peleando con tu orgullo y no estás a favor de la humildad, pues eso es algo que no tiene sentido, es algo tonto, ridículo. Es como si dijera, yo soy americanista de todo corazón. Es más, hasta trato de volar en los aviones, esos que tienen la marca de América, Club América. Sin embargo, todos los días te pones el uniforme de las Chivas, pero eres americanista. Pero todos los días traes el uniforme de las Chivas. Chivas hermanos, no lo dices. Tú dices América, América. Pero tu uniforme dice Chivas hermanos. Bueno, es lo mismo así. En el cristianismo, tú no puedes decir que eres cristiano y ser un soberbio, un orgulloso. No, vístete de la vestidura que Dios te ha dado. Vestidos de toda humildad. Pero es que no puedo, pastor. Por lo más seguro es que a lo mejor no eres cristiano. Porque parte del fruto del Espíritu Santo es precisamente eso, humildad, mansedumbre. Quizás ahí está tu problema. O quizás si eres cristiano, pero no estás peleando. Pelea contra tu orgullo. Deja que Dios venza tu orgullo y empieza a manifestar ese aspecto hermoso del fruto del Espíritu Santo, que es la humildad. Pastor, pero es que yo soy así nací. Y espero que no digas cómo termina la canción y así me moriré, ¿verdad? Porque entonces pues habrás manifestado que verdaderamente no eres un cristiano. Eso es ser cristiano, es pelear contra nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para empezar a manifestar la naturaleza de Jesús. Entonces, si quieres saber si eres un cristiano orgulloso o no lo eres, bueno, pues Pablo nos va a dar algunas evidencias, algunos rasgos que nos pueden ayudar si verdaderamente somos unos orgullosos o no lo somos. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Bueno, aquí Pablo nos dice implícitamente que si tienen la tendencia, o sea, si frecuentemente te comportas de una manera orgullosa con los demás, pues entonces a lo mejor tú eres un orgulloso. Y sobre todo se manifiesta cuando te estás comparando con los demás. O sea, si siempre estás escogiendo a las peores personas para compararte, o sea, con ellos, pues, estás siendo un orgulloso. O sea, yo soy un buen esposo, una buena esposa, pues cuando me comparo con mi primo o con mi prima. Con mi primo el desobligado y mujeriego, pues ¿cómo no vas a ser un buen esposo? Pero compárate con el esposo Jesús. Ahí está la cosa, ¿verdad? Ya me comparé a cómo Jesús ama a su esposa, que es la iglesia, y ya no soy un buen esposo. Jesús dio la vida por su esposa, aun cuando la esposa no lo merecía, ¿verdad? No, hombre, pastor, pero si no sabes las que me hace, ¿te das cuenta? El asunto es, ¿con quién te estás comparando? ¿Con Jesús o con los demás? Y sobre todo con los demás que son peores que tú, que no son tan buenos.
Ahí es donde cambia la cosa. Y el problema con las comparaciones que haces con los demás es que lo haces porque estás buscando gloria. Estás buscando que alguien te aplaude. Wow. Hay gente que depende de eso, de esa alabanza, adulación, de que qué buen esposo eres, qué buena madre eres, Y no está malo decir eso. Lo malo es que cuando ya no te lo dicen, te sientes mal, te deprimes. No, o sea, tú no eres una buena mujer, una buena esposa, un buen esposo, padre, para que los demás te echen flores. No, tú lo eres porque tienes que serlo. Eso es lo que Dios te pide que seas. Dice el versículo 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ustedes. Yo no sé si tú mismo te has vuelto la regla de vivir. O sea, mi vida es la regla de medir. Si esto es así, pues estás en un terrible error. Porque la cosa aquí es que compararse con todo aquello que no es Jesús, pues lógicamente que vas a salir bien parado, ¿verdad? Pero cuando te comparas con la regla que es Jesús, es ahí donde te das cuenta que estás falto. Así que la pregunta es, ¿cuál es la regla que Dios nos ha dado para medirnos? Bueno, ya nos dijo ahí Pablo, ¿verdad? Pero escucha lo que dice Efesios 4:11. Dice ahí Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿ok? De la plenitud de Cristo. Ahí está la regla de medir. Tú te mides con Cristo, con el varón perfecto, en toda su plenitud. No Jesús el hombre, en toda su plenitud. Que Jesús como hombre nunca falló. Pero en toda su plenitud, tú debes de medirte. Y es ahí donde yo digo que nosotros somos más pecadores de lo que creemos que somos. Al final de cuentas, y qué bueno que la Biblia nos diga y nos ponga en nuestro lugar. Y tú no eres el santo querubín que debe estar en la presencia del Señor por tu santidad, ¿no? O sea, qué bueno que la Biblia venga y nos redarguya y nos diga dónde estamos para que entonces nosotros podamos hacer algo al respecto y seguir avanzando en la santidad. Así que lo que Pablo le está diciendo es, a la hora de medirse, de compararse, compárense con la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora, cuando lo hagan, no te separes de la gracia. O sea, no pongas una distancia en lo que tú has logrado y la gracia de Dios. Hay algunos que dicen, no, pastor, yo soy muy humilde. Ya con decir yo soy muy humilde, ya estás diciendo que no eres. Una persona humilde no va a decir que es humilde. Mi papá, mis amigos, mis hijos dicen que soy humilde. No, ya la regaste, ya ese comentario te dilató y necesitas humillarte. Bueno, la cosa es esta, que hay personas que creen que esto de la humildad es decir, yo no soy capaz, yo estoy muy tonto, yo soy un bueno para nada, yo soy menos que nada. No, esto no es lo que Pablo está diciendo, hermano. O sea, hay una regla y la regla es Cristo, no te debes de comparar con los demás. Así es que yo te pregunto, ¿te crees un buen cristiano? Bueno, si es así, yo te invito a que te compares con Cristo, que es lo que hacemos semana a semana. El propósito de la Biblia es glorificar a Dios, exaltar a Dios y humillar al hombre. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, pues empezamos a hablar de las virtudes, de las excelencias de Dios, maravillosas, cómo Él es santo, cómo Él es justo y todo eso. Y después hablamos de las nuestras. Y es cuando te das cuenta ahí de que si te andabas creyendo el muy, yo sí ayuné, yo sí oré. Y ahora sí, toda esta semana voy a empezar a leer la Biblia, pastor. Y por lo tanto, voy a tener una buena unción. Dios me va a estar mirando a mí. No, hermanos. Eso no significa que ya eres un buen cristiano. El hecho de que te midas con tu propia regla, porque esta semana sí hice todo lo que la Biblia me dice que haga, pues ya soy un buen cristiano. No, esa no es la regla. La regla es Jesús. Así es que hay que compararnos con Jesús. Tú te crees una mamá excelente, compárate con Jesús. Tú te crees un buen papá, compárate con Jesús. Te crees un buen cristiano, compárate con Jesús. Te crees un buen pastor, un buen maestro, compárate con Jesús. La regla es Jesús. Y si tienes el atrevimiento de blasfemar diciendo yo soy mejor que Cristo, pues ya, o sea, tú tienes un gran problema. El orgullo de Satanás, de hecho. O sea, Satanás
quiso ser como el Altísimo, ¿verdad? Subiré hasta el cielo y pondré ahí mi trono para ser igual que el Altísimo. No, Satanás, no puedes. Tú eres criatura. Dios te creó a ti. Bueno, Pablo nos está diciendo aquí que un verdadero cristiano no se compara con la demás gente, se compara con Cristo. Un verdadero cristiano es humilde y empieza a ver a los demás como si fueran superiores a ellos. Te das cuenta que las personas que se comparan con los demás y vean que evidentemente sí son mejores que los demás, empiezan a creerse superior a ellos. No lo dicen, pero sí actúan. Así que esa es la pregunta. ¿Te crees un buen cristiano? Bueno, compárate con Jesús. Ahora, la cosa es que uno debe de usar la regla de medir con la gracia de Dios. O sea, por eso uno va a decir, pues ya veo, pastor, todos somos unos imperfectos, ¿para qué seguir? Ya Dios nos va a eliminar, nos va a desechar. No, hay que recordar la gracia de Dios. O sea, la gracia es la única forma de acercarnos a Jesús, que es la regla perfecta. Escucha lo que Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren la humildad de Pablo, no se está enorgulleciendo. O sea, solo que me han visto ser, lo he hecho gracias a la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Se está jactando Pablo? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo aquí no está diciendo que es un bueno para nada, que no sirve. No, más bien él está diciendo todo lo que yo he hecho y que me hace ser un buen ministro, pastor, hermano, un buen miembro de la familia de Dios ha sido por la gracia de Dios. La gracia de Dios obrando en mí no ha sido en vano. No, vean cómo Dios me ha usado. Bueno, un verdadero siervo de Dios no se gloria a sí mismo, se gloria en la gracia de Dios. Y yo pregunto, ¿para qué eres bueno tú? ¿Para qué eres bueno? Hay áreas en las que se nos da hacer algo bien. No sé para qué tú seas bueno, pero tú a lo mejor debes de saber. Bueno, eso, para lo que tú eres bueno, debes de decir, yo soy bueno para esto por la gracia de Dios. No, pastor, es que yo me esforcé como Cristiano Ronaldo. Igual, si Dios no le hubiera dado esas patitas, por mucho que se hubiera esforzado, no hubiera sido el buen jugador que ha sido hasta el día de hoy. Así que un verdadero siervo de Dios reconoce humildemente que él no merece la bondad de Dios y que todas las cosas que él hace y lo que es debido a la gracia de Dios. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitados, como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Versículo 16. Y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Bueno, aquí hay un cuarto rasgo de un verdadero cristiano y no vamos a ahondar en ellos, ya quiero finalizar. Y es que el verdadero siervo de Dios no trabaja en obras donde ya se ha trabajado. No se lleva el crédito de los demás. No es como hoy en día. Hay mucho falso maestro que está en el ministerio por dinero y empieza a robarse las almas de otras iglesias, de otros pastores que trabajaron desde el principio. Y yo no digo que esos pastores, por haber trabajado la vida espiritual de estas personas, pues son dueños de ellos, ¿verdad? No, no es así. Lo que estoy diciendo es que Pablo aquí está diciendo que ellos no se glorían, no se jactan de una manera desmedida en trabajos ajenos. Dice ahí, más bien esperamos que cuando ustedes crezcan, porque nosotros les llevamos el evangelio, nadie más había trabajado ahí. Y llegamos nosotros por primera vez, se predicó el evangelio, estuvimos ahí 18 meses y este evangelio llegó hasta ustedes por nosotros. Ahora esperamos que cuando ustedes crezcan, porque son unos inmaduros, unos carnales, pues el evangelio siga creciendo en otros lugares. Así que una cuarta característica de un verdadero cristiano es que no toma el crédito de los demás, no trabaja sobre obras que han sido trabajadas. Versículo 17, y vamos a terminar. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué? Alaba. Bueno, un verdadero siervo de Dios le atribuye toda la gloria, toda la honra a Dios y a nadie más. Y este siervo de Dios no anda hablando, no se echa el flores. Un buen perfume no se anuncia, ¿verdad? O sea, si yo trajera, bueno, traigo un perfume, pero este olor, esta fragancia le gusta a mi amada. No es
A mí no me gusta como a ella le gusta, pero huele bien. O sea, ella sí es. Y yo lo huelo y huele bien. Bueno, yo no tengo que anunciarlo, ¿verdad? Si yo de repente paso por ahí, usted se va a dar cuenta que huele bien. A lo mejor tiene el gusto olfateño, se puede decir, que tiene mi amada y le, wow, huele rico, ¿qué marca es? Y entonces uno le puede decir, ¿verdad? Pero hay gente que hace alarde de ellos mismos y yo hice esto y fui para allá y el Señor me usó. No, dice ahí que el que se alaba a sí mismo no es aprobado por Dios. O sea, deja que Dios lo haga. Cuando lleguemos allá, si nadie lo hizo aquí, buen siervo fiel. Buen, Dios te va a alabar ahí. Lo poco fuiste fiel, ¿verdad? Lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor. Así que un verdadero siervo de Dios, un verdadero cristiano de Dios, hermanos, le atribuye toda la honra a Dios y a nadie más. Y además no se alaba a sí mismo. Dice 1 Corintios 4:7, mi último versículo, creo que no lo tengo ahí, pero se lo leo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Se ve como Pablo no le robaba la honra a Dios. Y eso que Pablo, o sea, sí, yo creo que sí tenía derecho para gloriarse, ¿no? De las cosas que hacía. Ningún apóstol como él. No puedo decir que ningún hombre como él, Jesús como hombre lo sobrepasó, pero ningún apóstol como él, hermanos. Y sin embargo lo vemos aquí diciendo cosas como, ¿quién te distingue? ¿Qué es lo que te hace diferente a los demás? Somos siervos del Señor, al final de cuentas. Ambos nos huele la popó. O sea, ¿por qué te crees más? Somos simples humanos que por la gracia de Dios, por su misericordia no hemos sido consumidos. Todos le hemos dado razones a Dios para destruirnos y no lo ha hecho por misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú? Aquellos que se jactan del carisma que tienen, ¿verdad? A la hora de hablar, a la hora de cantar. Dios se los dio. Y hay de ellos porque Dios les va a pedir cuenta un día. ¿Qué hicieron con ese talento? ¿Lo usaste para edificación o para destrucción? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, termino enumerando las características de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no mira las cosas, no juzga las cosas según las apariencias. Un verdadero cristiano no usa su autoridad para destruir, sino para edificar. Un verdadero cristiano no es un soberbio, es más bien un humilde que no se compara con los demás, sino se compara con Jesús. Y al compararse con Jesús, siempre se va a hallar falto. Y ahí se mantiene en humildad. Un verdadero cristiano no toma el crédito de los demás, no trabaja en obras que han sido trabajadas. Un verdadero siervo de Dios le atribuye toda la honra y toda la gloria de Dios, y además no se alaba. Quiera Dios ayudarnos a manifestar cada vez más fuerte estas características, como otras que vienen y evidencian que somos verdaderos cristianos. Padre precioso, gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, y te pedimos que uses la verdad, que uses tu palabra, Señor. Primeramente, para afilar nuestro discernimiento. Nosotros, tus hijos, tus ovejas, necesitamos tener discernimiento, sobre todo en el siglo peligroso en que vivimos, Padre, donde se ha proliferado mucho la falsedad, donde debido a las falsas enseñanzas hay muchos falsos cristianos. Ayúdanos, Señor, a evaluar con criterio, con juicio, con justo juicio, Padre, usando tu verdad para poder averiguar, Señor, donde hay un falso creyente, para que entonces nosotros nos demos la tarea, Señor, de exponerlo al Evangelio. Porque el Evangelio es el único mensaje que tiene poder tuyo, Señor, para salvar. Darnos también discernimiento, Señor, para poder distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos maestros. Ayúdanos, Señor, porque es necesario distinguir quién es un lobo rapaz y quién no lo es, para entonces denunciarlo, para entonces apercibir a las ovejas, Padre Precioso, que son inmaduras, que recién comienzan y que necesitan ser protegidas de estos lobos rapaces. Ayúdanos, Padre Precioso, a tener este discernimiento, también para autoexaminarnos. Queremos terminar la buena carrera, Señor, confiando en que verdaderamente nacimos de nuevo, que nuestro comportamiento, que se va perfeccionando gradualmente, Señor, a medida que pasan los días, puedan asegurarnos que ciertamente somos hijos tuyos, que el fruto del Espíritu Santo cada vez sea más visible. Pero si este comportamiento, este fruto del Espíritu Santo no es tan visible en la vida de otros, ten misericordia, Padre, que no mueran engañados, que los puedas tú desengañar aquí mientras hay vida y esperanza. Ten misericordia de ellos, Padre, y darles ese nuevo corazón, para que entonces, Padre Precioso, se pueda cumplir lo que dijo Jesús,
que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen tu voluntad. Y cuando uno nace de nuevo, Padre, uno empieza a crecer en obediencia. Uno empieza, Señor, a vivir para hacer tu voluntad. Oh Padre, salva a estos engañados. Salva también a los que están abiertamente y voluntariamente perdidos, Señor, con tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.